Hola a todos. Hoy día vamos a conversar un poco sobre la nomenclatura química. Para poder conversar sobre la nomenclatura química, en esta oportunidad vamos a decir primero qué es una nomenclatura química, luego mencionaremos qué es una función química, cómo se clasifican los compuestos, qué es una fórmula química, hablaremos también sobre el estado de oxidación, luego sobre los idiomas, métodos o sistemas de nomenclatura y finalmente daremos a conocer las reglas para poder formular un compuesto químico. Mencionado esto, empezaremos hablando sobre la nomenclatura. Así podemos decir que la nomenclatura es un conjunto de reglas que permiten dar nombre a los compuestos químicos. O también podemos decir que la nomenclatura es un conjunto de normas que nos permiten dar los nombres químicos a los diferentes compuestos. Ahora hablaremos o daremos la definición de una función química. Una función química es un conjunto de compuestos que se caracterizan por tener propiedades químicas muy semejantes y van a caracterizarse porque van a estar agrupadas dentro de ciertas funciones específicas. En este caso podemos mencionar a los hidruros, a los óxidos, a los hidróxidos, a los ácidos y a las sales. ¿Cómo se clasificaban o cómo se clasifican los compuestos químicos? Antiguamente, los compuestos químicos se clasificaban en dos grandes grupos y teníamos a los compuestos hidrogenados Dentro de estos compuestos hidrogenados iban a estar todos aquellos compuestos que dentro de su estructura presentaban o estaba presente el hidrógeno. Y teníamos a los compuestos oxigenados. Y dentro de este gran grupo de compuestos oxigenados iban a estar todos aquellos que dentro de su estructura o su composición se encontraba presente el oxígeno. Hoy en día los compuestos se clasifican de acuerdo a la cantidad de elementos que van a formar el compuesto. Así tenemos que vamos a tener compuestos binarios, que van a ser todos aquellos compuestos que dentro de su estructura o su composición van a estar formados por dos elementos diferentes. Algunos ejemplos. Tengo el óxido de sodio, tiene dos elementos diferentes, tiene al sodio y tiene al oxígeno. Tengo otro óxido. Observen, tengo al fierro y tengo al oxígeno. Hay dos elementos diferentes. Tengo un hidruro, tengo al potasio y tengo al hidrógeno, dos compuestos diferentes. Y también podría mencionar que tengo este último tipo de compuestos, donde hay dos elementos diferentes, al hidrógeno y al cloro. Pero luego existen los compuestos ternarios. Los compuestos ternarios van a ser aquellos, todo compuesto que esté integrado o que esté formado por tres elementos diferentes. Entonces debemos de tener tres elementos diferentes dentro de su composición o su estructura. En este primer compuesto tengo tres elementos diferentes. Tengo al hidrógeno, tengo al azufre y tengo al oxígeno. En este segundo compuesto tengo al hidrógeno, tengo al nitrógeno y tengo al oxígeno. Y en este último compuesto también tenemos tres elementos diferentes. Tengo al sodio, al oxígeno y al hidrógeno. Y finalmente existen los compuestos llamados cuaternarios o superiores, que van a ser todos aquellos
que dentro de su composición o su estructura van a tener 4 elementos diferentes. Entonces, tenemos los compuestos cuaternarios. Dentro de estos, yo puedo decir que tengo al sodio, tengo al hidrógeno, tengo al azufre y tengo al oxígeno. Tengo 4 elementos diferentes. Tengo al potasio, tengo al hidrógeno, tengo al carbono y tengo al oxígeno. 4 elementos diferentes. Entonces, tenemos cómo se denominaban los compuestos antiguamente y cómo se denominan hoy en la actualidad. Entonces, ahora lo que debemos de hacer mención es a lo que denominamos o llamamos una fórmula química. Podemos decir que una fórmula química es un método abreviado para denominar o formular o llamar a un compuesto, muestra la composición de una sustancia y lo principal, va a usar símbolos y valencias, pero estos símbolos y valencias deben ser utilizados de una manera apropiada, de una manera correcta. Además, una fórmula química expresa la composición de moléculas y compuestos mediante el uso oportuno, correcto y adecuado de los símbolos químicos. Hoy en día se conoce que aproximadamente existen más de 13 millones de compuestos químicos. Ahora mencionaremos algo sobre el estado de oxidación. El estado de oxidación pueden ser valores enteros, positivos, negativos, también puede ser el cero, pueden ser fracciones. ¿Qué debemos decir? Los elementos metálicos, los elementos del grupo 1 de la tabla periódica, los elementos del grupo 2 de la tabla periódica, se van a caracterizar por tener valores positivos. Como ustedes ya saben, los del grupo 1 todos tendrán un estado de oxidación más 1. Los del grupo 2 todos tendrán un estado de oxidación más 2. Los no metales se van a caracterizar por tener valores positivos o valores negativos. Mencionemos, por ejemplo, el cloro, que va a tener valores más 1, más 3, más 5 y más 7. Y para un caso especial, trabajará con una carga negativa de menos 1. Y los gases nobles, que se caracterizan porque son compuestos neutros. Ya ustedes conocen que los gases nobles no se combinan ni van a formar ningún tipo de compuestos. Mencionado todo esto, podemos decir que la nomenclatura es el método sistemático de nombrar los compuestos y que existen 3 idiomas, sistemas o formas de nombrar los compuestos. Tenemos el método tradicional, el método Stoff y el llamado denominado método Euler. Ahora mencionaremos a cada uno de ellos con su característica particular. El método tradicional, también llamado clásico o denominado por algunos como el método Ginebra, se puede decir que se inicia aproximadamente en 1892, cuando se lleva a cabo el Congreso de Química, específicamente en la ciudad de Ginebra, donde participan representantes de 14 países, con la finalidad de ir uniformizando criterios para establecer un orden en la denominación de los compuestos. Aproximadamente en 1911 se lleva a cabo el Consejo de la Asociación de Sociedades Químicas, con el tema específico de ver la nomenclatura. En 1919 se establece ya como organismo la IUPAC, o se crea la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Recuerden que el sistema clásico tradicional o Ginebra, lo que va a utilizar van a ser prefijos y sufijos. Lo más importante es que nos acordemos que cuando un elemento tiene una sola valencia,
lo que debemos hacer es escribir el nombre del elemento, o también le puedo dar la terminación ICO. Y le puedo dar la terminación ICO porque esa única valencia se considera como la máxima, la mayor. Entonces, si yo tengo este compuesto, que es el óxido de sodio, yo también le puedo denominar óxido sódico, porque el sodio tiene una sola valencia y esa única valencia se le puede dar la terminación ICO. ¿Okay? Cuando un elemento tiene dos valencias, voy a tener que utilizar oso para la menor valencia y voy a tener que utilizar ICO para la mayor valencia. Hablemos de un caso particular. Yo tengo el cobre y conozco que el cobre tiene una carga o un estado de oxidación más 1 y tiene una carga o un estado de oxidación más 2. Si el cobre lo uno con el oxígeno para tener este óxido, yo sé que el cobre está trabajando con una carga más 1 que multiplicado por su índice me dan dos cargas positivas y el oxígeno está con su carga menos 2. Entonces yo reconozco que este compuesto está bien escrito, formulado, pero como aquí está trabajando con su carga 1, yo diré que tengo un óxido cuproso y estoy utilizando oso. Pero si yo tengo al cobre que trabaja con su carga más 2 unido con el oxígeno, vuelvo a señalar que está trabajando con su carga más 2, entonces yo tendré un óxido cúprico. Y aquí estoy utilizando ICO porque está trabajando con su mayor carga, con su mayor estado de oxidación. Entonces de esta forma tenemos dos elementos que se van a presentar o que van a trabajar con una y con dos valencias. Nos queda pendiente para conversar cuando el elemento trabaja con tres valencias. Entonces ahora veamos cuando un elemento tiene tres valencias. Entonces, cuando este elemento va a tener tres valencias, ¿okay? Va a utilizar primero hipo, terminado en oso, luego oso para la valencia intermedia y finalmente ICO para la mayor valencia. Entonces, si yo tengo el fósforo, el caso del fósforo, que tiene una valencia más 1, y lo voy a combinar con el oxígeno, que vale menos 2, voy a tener este compuesto, porque este 2 pasa a ser su índice del fósforo y el 1 pasa a ser su índice del oxígeno. Pero debemos recordar que el 1 no se escribe, se sobreentiende, y yo tengo este compuesto. Entonces le voy a dar su nombre y observo que el fósforo está trabajando con su carga más 1. Es la más pequeña de todas, es la menor de todos. Entonces yo voy a decir que tengo un óxido ácido y voy a utilizar la primera alternativa. Entonces digo que tengo hipofosforoso. Entonces aquí estoy utilizando hipo y la terminación oso. Luego un segundo caso, cuando el fósforo trabaja con su estado de oxidación 3 y lo voy a unir al oxígeno y entonces aquí tengo un estado de oxidación intermedio para el fósforo como es su carga 3 y entonces ahora entrelazo porque tengo diferentes valores, voy a obtener este compuesto y voy a decir que tengo un óxido ácido fosforoso.
y en este caso solo utilizo la terminación oso. Y finalmente voy a utilizar la mayor valencia del fósforo, que es la valencia 5, su estado de oxidación 5. El oxígeno sigue trabajando con su carga 2, los voy a entrelazar, voy a tener este compuesto, pero estoy trabajando con la valencia más grande, la mayor valencia del fósforo, por lo tanto ahora voy a tener un óxido ácido fosfórico. Y aquí resalto que estoy utilizando la terminación eco. Entonces ya tengo que para un elemento que tiene 3 valencias debo de tener el uso de estos prefijos y esos sufijos. Entonces ahora, para terminar, debemos de ver cuando un elemento tiene 4 valencias o 4 estados de oxidación diferentes. Entonces, cuando tiene 4 estados de oxidación diferentes, voy a tener hipooso para la valencia o estado de oxidación más pequeño. Luego voy a tener para el intermedio más pequeño oso, para el intermedio más grande hipo, y finalmente para la valencia mayor o superior voy a tener un prefijo que va a ser per y una terminación que será ico. Y veamos ejemplos para esto. Y tomaremos al cloro. El cloro tiene más 1, que lo voy a combinar con el oxígeno, que es menos 2. Como son diferentes, los voy a entrelazar y me va a quedar este compuesto. Pero como está trabajando con la valencia 1, yo digo que esto va a ser un óxido ácido hipocloroso. Hipocloroso. Y estoy utilizando el prefijo hipo y la terminación oso. Luego, para el cloro con su valencia 3, combinado igual con el oxígeno, lo sigo entrelazando porque los valores son diferentes y tengo este compuesto. 3 pasó como su índice del oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno se convirtió en su índice del cloro. Y ahora tengo un óxido ácido cloroso. Y tengo la terminación 2. Ahora el cloro, con su carga más 5, combinado con el oxígeno, de igual forma, como los valores son diferentes, los entrelazo. Tengo este compuesto, aquí tengo la carga 5, y ahora digo que tengo un óxido ácido clórico. Y estoy utilizando la terminación ico. Y finalmente tengo al cloro con su estado de oxidación 7 combinado con el oxígeno. Como existe una mayor diferencia, tengo que obligatoriamente entrelazarlos. Me queda este tipo de compuesto y digo que tengo un óxido ácido perclórico. Y observo que estoy utilizando el prefijo per y la terminación ico. Y ya tengo mi forma de trabajar cuando el elemento tiene 4 valencias o 4 estados de oxidación. Entonces ahora lo que nos queda es conversar sobre la nomenclatura Stoff. La nomenclatura Stoff fue propuesta por el científico alemán Alfred Stoff en 1911. Originalmente, este científico propuso que su nomenclatura tuviera números arábigos entre paréntesis. Cuando fue entregada al comité de la JUPAD, que tenía que analizar la propuesta de Alfred Stoff, después
de que se reunieron y analizaron esta propuesta, le sugirieron al investigador que en lugar que tuviera números arábigos, entre paréntesis, lo que debería de tener eran números romanos. Entonces, cuando queremos nombrar un compuesto por la nomenclatura Stott, lo que tenemos que hacer es darle nombre al compuesto y a continuación, entre paréntesis, escribir los números romanos de acuerdo a la valencia con la que está trabajando el elemento. Entonces veamos un ejemplo de la nomenclatura Stott. Entonces, si yo tengo este compuesto, donde tengo al fierro y tengo al azufre, yo diré que tengo un sulfuro de, que es la palabra de unión. Recuerden que sulfuro es la parte negativa de la palabra de unión, y ahora lo que debo de mencionar es al elemento metálico de hierro. Ya tengo el elemento metálico y ahora entre paréntesis voy a señalar la valencia con la que esté trabajando este elemento metálico. En este caso, este elemento metálico está trabajando con su valencia 3. Entonces aquí, entre paréntesis, debo de colocar en números romanos la valencia del elemento metálico. Y tengo un sulfuro de hierro 3. Ahora mencionaremos algo sobre la nomenclatura YUPAC, también llamada sistemática o estequiométrica. La nomenclatura YUPAC se caracteriza porque utiliza prefijos numéricos griegos para mencionar la cantidad de veces que está presente cada elemento en el compuesto. Y para esto vamos a mencionar un caso. Entonces, tenemos este caso donde tenemos al cloro, que está presente 2 veces, y al oxígeno, que está presente 5 veces. Entonces diremos que yo tengo un pentaóxido, penta por las 5 veces que están los oxígenos, pentaóxido de, que es la palabra de unión, y observo una fórmula que tengo 2 veces al cloro. Entonces un pentaóxido de dicloro. Y el di por la cantidad de veces que se encuentra presente el cloro en esta fórmula. Luego de haber señalado los 3 tipos de nomenclatura, lo que nos queda aclarar es que muchos estudiosos, muchos autores de libros, señalan que los países de habla hispana lo que más utilizan es la nomenclatura clásica, tradicional o también denominada Ginebra, a diferencia de los países anglosajones que lo que utilizan es la nomenclatura YUPAC, estequiométrica o sistemática. Verdaderamente es una tarea todavía pendiente que tiene la YUPAC por buscar unificar un solo sistema o un solo idioma para formular los compuestos. Finalmente, mencionaremos algunas reglas para asignar el número de oxidación a los compuestos o a los elementos cuando van a formar un compuesto. Primero que nada, debemos decir que cuando un elemento se encuentre libre, esto quiere decir que cuando el elemento no esté combinado con otro elemento diferente, siempre se le asignará una carga de 0. Luego, debemos de mencionar que los elementos van a estar constituidos por un solo átomo, o los elementos que estén constituidos por un solo átomo, el número de oxidación va a ser igual a su carga. Y para esto podemos mencionar el litio. El litio, como ustedes ya saben, pertenece al grupo 1 de la tabla periódica. Por lo tanto, su número de oxidación de litio, yo diré que el litio es positivo más 1. Si yo quiero hacer mención de algún otro elemento, por ejemplo, mencionaremos al bario. Y diremos que el bario, que como ustedes ya saben pertenece al grupo 2, diremos que es positivo más 2. Luego también podemos decir que los metales
alcalinos y alcalinos térreos van a tener un único número de oxidación, el cual va a coincidir con su número de grupo. De esta forma, los alcalinos, como en el caso del litio, todos ellos tendrán una carga más 1. Y los alcalinos térreos, como en el caso del bario, todos tendrán una carga más 2. Pero lo más importante, quizás, lo más importante a tomar en cuenta es que la suma algebraica de las cargas positivas y negativas en un compuesto debe ser igual a 0. Cuando tengamos que la suma de estas cargas positivas y negativas son iguales y por lo tanto se van a neutralizar, yo podré decir que mi compuesto está bien escrito o está bien formulado. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo al sodio, que tiene una carga más 1, y lo voy a combinar con el oxígeno, que tiene una carga menos 2, veo que hay una diferencia entre las cargas positivas y las cargas negativas. Y por lo tanto, estoy obligado a entrelazar o a entrecruzar estas cargas con la finalidad de alcanzar un equilibrio. Entonces, el 1 tomará el lugar como su índice del oxígeno y el 2 del oxígeno tomará un lugar como su índice del sodio. De esta forma, yo voy a tener que el sodio tendrá un subíndice 2 y el oxígeno tendrá un subíndice 1. Pero el 1, ya ustedes saben, no se escribe, sino se sobreentiende. Entonces, yo para verificar que mi compuesto está bien escrito, seguiré diciendo que el sodio es más 1 y el oxígeno es menos 2. Yo multiplico el subíndice por la carga, esto me da una carga total positiva de más 2. Y 2 positivos y 2 negativos ya se han neutralizado y por lo tanto esto es 0. Y puedo decir que está bien escrito o está bien formulado. Veamos otro caso. Cuando yo tengo a un elemento como el mercurio, que tiene una carga más 1 y se va a juntar o va a reaccionar con el oxígeno con su carga menos 2, igual que en el caso anterior tengo solo una carga positiva y tengo 2 cargas negativas. No hay una igualdad, no hay un equilibrio. Entonces los tengo que entrelazar o los tengo que entrecruzar. De esta forma el mercurio va a tener ahora un subíndice 2 y el oxígeno, como ya hemos mencionado, tendrá un subíndice 1, pero este solamente se representa de una forma, vamos a decir, mental. No se puede escribir. Por lo tanto, yo quiero verificar y voy a decir sigue siendo más 1 y sigue siendo menos 2. Su índice por carga total positiva para el mercurio será más 2. Más 2 y menos 2, esto ya se ha neutralizado y por lo tanto este es igual